Él se rió, justo cuando ella empezó a orar. Lucía, la cuidadora, colocó su pequeña imagen de la Virgen María sobre la mesa, como hacía cada mañana. Don Gabriel, encerrado en su silla de ruedas, soltó una carcajada amarga. «Reza todo lo que quieras», dijo, «pero ni tu fe ni tu Virgen harán que yo vuelva a caminar». Ella no respondió. Solo bajó la cabeza y susurró una oración tan sincera que pareció llenar la habitación. Minutos después, algo cambió. Un silencio denso, un brillo leve y la sensación de que alguien más estaba allí. Nadie pudo explicar lo que ocurrió aquel día. Ese fue el milagro de la Virgen María. Cuéntame desde qué ciudad o país escuchas esta historia. El silencio en aquella casa era tan espeso que ni el tic-tac del reloj se atrevía a romperlo. Don Gabriel Herrera, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, miraba el jardín sin realmente verlo. El sol entraba por las cortinas pesadas, pero la luz parecía perder fuerza antes de tocarlo. Desde su accidente, cada día era igual. Los mismos pasillos, el mismo café frío, el mismo vacío. El mundo seguía afuera. Dentro solo quedaba su orgullo. A las 8 en punto, el timbre sonó. Era Lucía Morales, su cuidadora, puntual como siempre. Llevaba un bolso pequeño y una calma que no encajaba con la tristeza del lugar. «Buenos días, señor Gabriel», dijo con una voz suave que parecía limpiar el aire. Él no respondió. Apenas giró la cabeza. Lucía dejó su abrigo, limpió el polvo de la mesa y con un gesto casi ritual sacó una pequeña imagen de la Virgen María. La colocó frente a la ventana, junto a una vela blanca que encendió con cuidado. Don Gabriel frunció el ceño. «¿Otra vez con eso?», murmuró. «Creí que venías a cuidarme, no a rezar». Lucía sonrió sin mirarlo. «Rezar también es cuidar, señor». «¿Y qué logras con eso?», replicó él. «Yo recé una vez, ¿sabes? Y Dios no escuchó. Por eso ahora me escucho solo a mí». Ella no contestó. Solo se arrodilló, apoyó las manos sobre el regazo y comenzó a orar en silencio. Sus labios se movían despacio, como si cada palabra pesara. El sonido leve de la llama al temblar llenó el espacio. Durante un instante, don Gabriel sintió una molestia difícil de describir. No era enojo, era algo parecido a incomodidad. «Pierdes tu tiempo», dijo al fin. «La fe es para los que no tienen nada». Lucía levantó la mirada, sin miedo. «¿Y usted, señor, qué tiene?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Él quiso responder, pero no halló palabras. Lucía apagó la vela, guardó la imagen con cuidado y siguió con su trabajo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo cambió ese día. Por primera vez, don Gabriel la observó con curiosidad en lugar de desprecio. Y aunque no lo admitiría, esa pequeña figura que brilló brevemente al guardarla le dejó una sensación extraña, una inquietud que no se parecía al dolor, sino a la posibilidad de sentir otra vez. Dicen que antes del accidente, don Gabriel Herrera era otro hombre, dueño de 1900, una empresa constructora, acostumbrado a mandar más que a escuchar, medía el valor de las personas por lo que podían ofrecerle. Tenía empleados, chofer, cocinera, pero nadie lo conocía de verdad. Incluso su familia se había ido alejando poco a poco, cansada de sus silencios y de su orgullo. Aquella noche en la que todo cambió, llovía sin descanso. Volvía de una cena de negocios cuando su auto derrapó en una curva y se estrelló contra una valla. Despertó en el hospital sin poder mover las piernas. Los médicos hablaron de milagro de supervivencia, pero él solo escuchó la palabra incurable. Desde entonces, su fe murió junto con su movilidad. Al principio intentó aferrarse a algo, promesas, oraciones, terapeutas. Nada funcionó. Con el tiempo cambió las flores del jardín por cemento, las visitas por silencio y las misas por quejas. No soportaba ver crucifijos ni imágenes religiosas. Decía que eran recordatorios de su fracaso. Lucía llegó mucho después, enviada por una agencia. Él la eligió casi al azar. No sabía que detrás de esa mirada tranquila se escondía una mujer que había sobrevivido a su propia tragedia, la muerte de un hijo a quien cuidó hasta el último suspiro. Ella nunca lo mencionó, pero su forma de rezar lo decía todo.
Esa mañana, mientras ella limpiaba el polvo de los muebles, don Gabriel observó algo que no había notado antes. Cada gesto suyo tenía una delicadeza que le resultaba incómoda. «¿Por qué haces eso?», preguntó sin mirar. «¿Qué cosa, señor?». «Cuidar como si todavía importara». Lucía sonrió apenas. «Porque siempre importa». Él resopló, girando la silla hacia la ventana. «Cuando la vida te quita algo, te enseña lo que realmente eres». «Entonces quizás todavía puede enseñarle algo a usted», respondió ella con suavidad. El silencio volvió a llenar la habitación. Afuera, el viento movía las cortinas y un rayo de luz cayó justo donde Lucía había puesto su bolsa. Por un segundo, el reflejo del metal dorado de la pequeña Virgen se proyectó en el suelo como una línea brillante. Don Gabriel la vio y cerró los ojos, molesto consigo mismo. «Supersticiones», murmuró. Pero esa noche, antes de dormir, volvió a ver la misma línea de luz en sus pensamientos. No era una visión, era una memoria. Y aunque no lo admitiera, algo en él comenzaba a temblar. No sus piernas, sino el muro que había construido alrededor de su alma. El día amaneció gris, con nubes bajas que parecían rozar el techo de la ciudad. Lucía llegó como siempre, puntual, serena, con su bolso apretado entre las manos. Dentro del bolso, envuelta en un pañuelo blanco, viajaba la pequeña imagen de la Virgen María. Don Gabriel ya estaba despierto, observando la lluvia golpear los ventanales. «Hoy ni siquiera saldré de esta habitación», murmuró. «Entonces traeré la luz hasta aquí», respondió ella con calma. Sacó la imagen, la limpió con un paño y la colocó sobre la mesa lateral, justo al lado del control remoto que él nunca soltaba. Encendió una vela, como de costumbre, y comenzó a ordenar la habitación. Don Gabriel bufó. «No entiendo cómo puedes repetir lo mismo cada mañana». «Porque la fe también es rutina», dijo Lucía, «pero una rutina que sana». Mientras ella hablaba, algo extraño ocurrió. Un golpe de viento cruzó el pasillo y la puerta se cerró con un chasquido seco. La llama vaciló, casi se apagó, pero luego recuperó fuerza y siguió ardiendo, estable, más brillante que antes. Lucía se quedó mirándola unos segundos, sorprendida. «¿Vio eso, señor?» «Sí, un mal aislamiento», ironizó él sin apartar la vista de la televisión apagada. Sin embargo, en el reflejo oscuro de la pantalla, vio algo que lo inquietó. La luz de la vela parecía moverse al ritmo del susurro de Lucía. Cada palabra que ella murmuraba hacía que la llama temblara con suavidad, como si respondiera. Se inclinó hacia adelante, incómodo. «¿Qué dices cuando rezas?». Lucía lo miró por primera vez directamente a los ojos. «Doy gracias por los que todavía tienen esperanza y por los que la perdieron». No supo qué contestar. El silencio se volvió tan profundo que se oyó el reloj marcar un segundo más lento. Lucía se levantó, apagó la vela con un soplo y el humo formó una línea fina que ascendió recta hasta desaparecer. Cuando ella salió para preparar el desayuno, don Gabriel giró su silla hacia la mesa. La imagen seguía allí, inmóvil, pero el reflejo del oro de su manto se proyectaba sobre el suelo, dibujando una curva de luz. Sin querer, estiró la mano para tocarla, y un escalofrío leve le recorrió el brazo. Retiró la mano al instante, nervioso. «Bah, sugestión», dijo para sí mismo. Pero esa noche, antes de dormir, volvió a escuchar en su mente la voz de Lucía. Por los que ya no creen, y por primera vez en años, no logró dormir en paz. A la mañana siguiente, el cielo estaba claro y el aire tenía un olor diferente, como si la lluvia del día anterior hubiera lavado algo más que las calles. Lucía llegó temprano, con un ramo pequeño de flores blancas en la mano. Don Gabriel la observó desde su silla, fingiendo indiferencia. «¿Para qué son esas flores?», y preguntó. «Para la Virgen», respondió ella, colocándolas junto a la pequeña imagen. «Hoy es su día». «¿Y también le traes regalos?», ironizó. «No son regalos, señor, son gratitud». Su voz era tan serena que la burla perdió fuerza. Lucía siguió limpiando, cantando bajito una melodía que no reconocía, algo entre oración y nana. Había paz en ese canto, una paz que lo irritaba.
Dime algo, Lucía, interrumpió él. ¿De verdad crees que rezar cambia algo? No siempre cambia lo que pedimos, dijo ella sin dejar de fregar la mesa, pero cambia lo que sentimos mientras esperamos. Él la miró largo rato. Tú hablas como si hubieras perdido algo. Lucía detuvo el trapo en el aire. Sus ojos se humedecieron apenas, pero no apartó la mirada. No a algo, señor, a alguien, mi hijo. Don Gabriel se quedó inmóvil. El reloj pareció detenerse un instante. Lucía siguió, con voz baja. Estuvo enfermo durante años. Yo recé cada día pidiendo un milagro, y cuando él se fue pensé que no me había escuchado, pero con el tiempo entendí que el milagro no fue que él se quedara, fue que yo no me perdí con él. Guardó silencio. La habitación se llenó de una calma extraña, pesada y dulce a la vez. Don Gabriel tragó saliva incómodo. No estaba acostumbrado a la vulnerabilidad ajena. No sé cómo puedes seguir creyendo, dijo al fin. Porque si dejo de creer, dejo de amar, respondió. Y cuando el amor se apaga, hasta los milagros se quedan ciegos. Él no replicó, solo se quedó mirando la vela encendida. Su llama reflejaba el rostro de Lucía en el vidrio del ventanal, y por un instante pensó que aquella mujer tenía algo que él había perdido hacía mucho, una fe que no necesitaba pruebas. Lucía recogió el balde, guardó la imagen de la Virgen y se despidió con una sonrisa leve. Cuando la puerta se cerró, don Gabriel murmuró en voz baja, sin entender por qué: si su Dios la escucha a ella, quizá algún día me escuche a mí también. Los días siguientes transcurrieron con una quietud casi ritual. Lucía llegaba a la misma hora, preparaba el té, abría las cortinas y colocaba la pequeña imagen de la Virgen sobre la mesa. Cada gesto era igual al del día anterior, pero algo invisible en el ambiente empezaba a cambiar. Una mañana, mientras ella limpiaba el ventanal, don Gabriel notó un aroma suave a flores, aunque no había ramos ni jardín cerca. Era un olor fresco, como de rosas recién cortadas. ¿Siente eso?, preguntó. Lucía. Debe venir del pasillo, respondió él, evitando mirarla. Pero el pasillo estaba vacío, y el aire quieto. Horas después, otro detalle. El reloj antiguo de la sala, detenido desde hacía meses, volvió a marcar la hora con precisión. El primer tic-tac resonó en toda la casa. Don Gabriel frunció el ceño. ¿Quién lo arregló? Nadie, señor, dijo Lucía. Solo volvió a andar. Él no respondió. Esa tarde, mientras ella preparaba su medicamento, dejó la puerta entreabierta. Don Gabriel la observó desde la silla. Lucía se detuvo frente a la pequeña imagen, apoyó las manos sobre el pecho y murmuró una oración corta. Madre mía, bendice esta casa. A veces los milagros entran por la puerta que menos se espera. La frase quedó flotando. Por alguna razón, él sintió un escalofrío leve. El aire parecía distinto, más denso, más vivo, y por primera vez en mucho tiempo se sorprendió escuchando el sonido de su propia respiración. A la noche, cuando Lucía ya se había ido, decidió apagar la televisión. El silencio lo envolvió. En el reflejo del cristal, vio el brillo tenue de la vela que ella había olvidado apagar. Se acercó lentamente con la silla, con la intención de soplarla, pero se detuvo al ver que la llama no era estática. Parecía moverse al ritmo de un pulso invisible, como si respirara. Por un instante, creyó escuchar un murmullo, no una voz, sino un eco, algo entre el aire y el alma. No comprendió las palabras, pero el tono le resultó familiar, el mismo con el que Lucía rezaba. «Basta», susurró inquieto. «Me estoy volviendo loco». Sopló la vela, pero la llama no se apagó. Se inclinó, insistió, hasta que un leve soplo de aire frío recorrió la habitación, y la llama, sin extinguirse, cambió de color, de amarillo cálido a dorado pálido. Don Gabriel retrocedió impresionado. «Esto no puede ser», murmuró. Pero esa noche, cuando cerró los ojos, aún vio aquel resplandor dorado flotando detrás de sus párpados. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante que entraba sin pedir permiso por las ventanas. Lucía llegó como siempre, pero esta vez encontró la vela aún encendida. El pabilo estaba casi consumido, y sin embargo, la llama seguía viva,
firme, sin haber dejado rastro de humo en la pared. ¿La dejó así anoche, señor?, preguntó. Don Gabriel desvió la mirada. No lo recuerdo, mintió. Es peligroso, dijo ella, apagándola con un leve gesto. Peligroso es creer en cosas que no existen, contestó él con tono seco. Lucía no respondió. Se limitó a mirar la cera derretida. Formaba una figura curiosa, como una curva luminosa. La tocó y notó que aún estaba tibia. La Virgen, desde la mesa, parecía observarlos en silencio. Durante el desayuno, don Gabriel trató de convencerse de que todo había sido coincidencia. Una corriente de aire, un reflejo, nada más, repetía mentalmente. Pero algo lo traicionaba. Una sensación cálida, casi imperceptible, en las piernas inmóviles. Era apenas un cosquilleo, y sin embargo lo asustó. Golpeó la taza contra el plato. Basta de rezos, Lucía. Desde hoy no quiero esa imagen aquí. Ella lo miró, sorprendida. ¿Por qué, señor? Porque no necesito supersticiones. No quiero sentir que mi casa es una capilla. Lucía respiró hondo. Si no quiere verla, la guardaré. Pero recuerde algo. La fe no necesita permiso para entrar. Guardó la imagen en su bolso, sin discutir. El silencio volvió, más pesado que nunca. Don Gabriel pensó que con eso todo volvería a la normalidad. Pero esa tarde, al quedarse solo, sintió que la casa respiraba distinto. El aire estaba más cálido, y cada rincón parecía tener un eco leve, como si alguien lo acompañara. Trató de ignorarlo. Encendió la televisión, pero el control remoto falló. Lo golpeó con fuerza. Nada. Entonces, desde la cocina, escuchó un sonido suave. 3 golpes, regulares, casi acompasados. Fue hasta allí con su silla. Sobre la encimera vio una rosa blanca, fresca, aún con gotas de rocío. Se quedó inmóvil. La flor no. Estaba allí antes. Lucía, murmuró, pero ella ya se había ido hacía horas. Su mano temblaba. Tomó la flor, sintió el perfume suave, idéntico al aroma que había percibido días atrás. No, dijo, más para sí mismo que para el aire. Es coincidencia, solo coincidencia. Pero mientras decía eso, notó que sus manos ya no temblaban tanto y que el frío en sus piernas, el que lo acompañaba desde hacía años, empezaba a desaparecer lentamente. Desde aquella tarde, de la rosa blanca, la casa no volvió a ser la misma. Don Gabriel intentaba convencerse de que nada había cambiado, pero cada rincón parecía tener vida propia. El aire olía a limpio, como si alguien hubiera abierto las ventanas del alma. Hasta los ruidos cotidianos, el zumbido del reloj, el roce de las cortinas, sonaban distintos, más suaves, más lentos. Lucía lo notó apenas cruzó la puerta. ¿Siente eso?, preguntó. ¿Qué cosa?, respondió él, fingiendo indiferencia. Paz. Él no replicó, pero en 1700, el fondo, sabía que esa palabra lo perseguía desde hacía días. Lucía colocó la imagen de la Virgen sobre la mesa y encendió una vela nueva. Esta vez, don Gabriel no protestó. La observó en silencio mientras la llama crecía, alta, serena, sin vacilar. No entendía por qué, pero mirar esa luz le daba una sensación extraña de consuelo. Ella comenzó a limpiar, tarareando la misma melodía de siempre. Su voz parecía llenar los espacios vacíos de la casa. Don Gabriel cerró los ojos por un instante, dejándose llevar por el sonido. Por primera vez en años, su mente no estaba llena de quejas, sino de recuerdos. La risa de su hijo cuando era niño, la voz de su esposa, los días en que aún creía que el tiempo no se agotaba. Cuando volvió a abrir los ojos, la vela seguía encendida, pero algo diferente se reflejaba en el cristal de la ventana. Un brillo suave, dorado, que parecía venir de la pequeña imagen de la Virgen. Lucía se acercó despacio. «Señor, ¿ve eso?». Él asintió, sin palabras. El resplandor no era fuerte ni ciego, era cálido como la luz del amanecer. Durante unos segundos, ambos permanecieron inmóviles, respirando el mismo aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía rompió el silencio. A veces, el milagro llega cuando uno deja de esperarlo. Don Gabriel la miró con una mezcla de miedo y esperanza.
¿Y si ya no sé creer? Entonces deje que crea por usted, susurró ella. La llama de la vela se inclinó, como movida por una brisa que nadie sintió. Fuera, el viento cesó por completo. Ni un sonido, solo el tic-tac del reloj y la respiración de los dos. Lucía se arrodilló, juntó las manos y comenzó a orar, más despacio que nunca. Y en ese instante, don Gabriel sintió un impulso inexplicable. Por primera vez en su vida, quiso repetir sus palabras. No sabía que al hacerlo, el milagro ya había comenzado a moverse. Lucía oraba en voz baja, con el rostro inclinado y las manos unidas sobre el pecho. Sus labios apenas se movían, pero cada palabra parecía llenar el aire de una vibración invisible. Don Gabriel la miraba, sin atreverse a interrumpirla. La luz de la vela se reflejaba en sus ojos cansados, y por un instante sintió que todo lo que lo había rodeado, el dinero, la soberbia, la soledad, no valía más que ese instante de silencio. Sin saber por qué, comenzó a murmurar las mismas palabras que ella. Su voz salió ronca, temblorosa, como si viniera de muy lejos. Virgen María, si aún escuchas a los que dudan, escucha también a este hombre que ya no sabe cómo creer. Lucía levantó la mirada sorprendida. El aire se volvió espeso, casi tangible. La llama de la vela creció sin viento, extendiéndose hacia arriba como si buscara el cielo. Entonces, un resplandor suave emergió de la pequeña imagen. No era fuego ni reflejo, era una luz viva, dorada, cálida, que se expandió lentamente, envolviéndolos a ambos. Don Gabriel cerró los ojos, cegado por la emoción. Sintió un calor recorrerle el pecho, los brazos, las piernas, una corriente tibia que bajaba hasta los pies. Era como si algo que había dormido en su interior despertara después de años de silencio. Lucía lloraba en silencio, con las manos extendidas hacia él. La habitación entera estaba llena de un resplandor suave, como si el amanecer hubiera entrado antes de tiempo. La imagen de la Virgen parecía respirar luz. Don Gabriel quiso hablar, pero no pudo. Sus manos temblaban. Entonces, instintivamente, intentó mover una pierna, y el pie derecho respondió. Un movimiento leve, casi imperceptible pero real. Luego el otro. El corazón le dio un vuelco. Las lágrimas le nublaron la vista. Lucía cayó de rodillas, sollozando. «Gracias, madre mía, gracias», susurró. La luz se volvió más intensa por un instante y luego se apagó lentamente, dejando una claridad serena en la habitación. El silencio que siguió fue tan puro que podía oírse el latido de ambos corazones. Don Gabriel, aún temblando, murmuró: «No sé si merezco esto». Lucía le tomó la mano. «Los milagros no llegan por mérito, señor», dijo con una sonrisa. «Llegan por amor». Él miró sus piernas, luego la imagen, y comprendió. El milagro había caído sobre él. El amanecer entró tímido por la ventana. La vela aún ardía, pero su luz ya no era necesaria. La casa entera estaba iluminada por un resplandor natural, cálido, casi sagrado. Lucía seguía arrodillada, con las manos unidas, mientras don Gabriel la observaba sin poder hablar. Sus piernas, inmóviles durante años, ahora le respondían con un leve temblor. Quiso probar otra vez. Apoyó las palmas sobre los brazos de la silla y con esfuerzo se incorporó. No fue un salto, ni un milagro espectacular. Fue un movimiento lento, real, humano. Cada músculo parecía recordar lo que había olvidado, y cuando logró ponerse de pie, lágrimas silenciosas le recorrieron el rostro. Lucía lo miró, incrédula. «Señor», susurró con voz entrecortada, «está de pie». Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Hace años que soñaba con esto, y sin embargo ahora que ocurre no sé qué decir. Caminaron juntos unos pasos hasta la ventana. El viento movía las cortinas con suavidad y el aroma a rosas llenaba el ambiente. Don Gabriel apoyó la mano sobre la imagen de la Virgen y murmuró: «Tú estabas aquí todo el tiempo, y yo nunca lo vi». El silencio se volvió oración. Lucía lo observó, sabiendo que lo que estaba ocurriendo era más que una curación. Era un renacimiento. El hombre que antes
Despreciaba la fe, ahora comprendía que su vida, su riqueza y su soberbia habían sido una prisión más dura que cualquier enfermedad. «Perdóneme, Lucía», dijo él con la voz quebrada, «por cada palabra con la que la humillé, por cada vez que me reí de su fe». Ella negó suavemente con la cabeza. «No me pida perdón a mí, señor. Agradezca a quien lo escuchó, incluso cuando usted no creía». Don Gabriel se arrodilló frente a la pequeña imagen. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en años rezó sin pedir nada, solo agradeciendo. Lucía se quedó detrás con una sonrisa serena. El sol iluminaba el suelo y sobre el mármol reluciente, una moneda brillante, que ninguno recordaba haber dejado allí, reflejaba la luz del amanecer. Era como una señal silenciosa. La gracia se había cumplido. Pasaron los meses. La gran casa del señor Herrera, antes fría y silenciosa, ahora tenía otro sonido, el de las voces, las risas y las oraciones suaves que se mezclaban con el aroma a pan recién hecho. Lucía seguía llegando cada mañana, pero ya no como empleada. Era amiga y compañera de fe. Don Gabriel había transformado la antigua sala en una pequeña capilla. En el centro, sobre una mesa de madera clara, descansaba la misma imagen de la Virgen María que ella había traído aquel primer día. A su alrededor, velas encendidas, flores frescas y una inscripción sencilla: «Donde hubo orgullo, que florezca la fe». Cada semana, vecinos del barrio se reunían allí, algunos para rezar, otros solo para escuchar las historias de milagros que Lucía contaba con una voz cálida, casi maternal. Nadie podía creer que aquel hombre que antes se burlaba de todo, ahora fuera quien encendía la primera vela del altar cada mañana. Don Gabriel caminaba sin bastón, aunque con paso lento. Decía que no quería olvidar lo que había sentido aquella noche, que cada paso era una forma de agradecer. A veces se quedaba en silencio, observando la llama, temblar y susurraba: «No me curé por completo, pero aprendí a vivir de pie, con el alma». Lucía lo escuchaba desde la cocina, con una sonrisa serena. Sabía que el verdadero milagro no había sido físico, sino la fe que volvió a nacer en un corazón endurecido. Una tarde, mientras el sol se filtraba en tonos dorados por las cortinas, una niña entró con timidez y preguntó: «¿De verdad la Virgen lo ayudó, señor?». Don Gabriel se inclinó y respondió: «La Virgen me ayudó, cuando dejé que alguien creyera por mí». La niña asintió, tocó la imagen y dejó a su lado una flor blanca. Lucía observó la escena con los ojos humedecidos. El ciclo se repetía, la fe de uno encendiendo la fe de otro. Cuando cayó la noche, él apagó las velas, dejando solo una encendida frente a la Virgen. La llama se inclinó levemente hacia donde estaba Lucía. Ella sonrió. El silencio volvió, pero ya no pesaba. Era un silencio lleno de vida, como un corazón que late en paz. La Virgen María nunca abandona a sus hijos, incluso en la hora más oscura. Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros de la Virgen María.